Comienza el Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la diócesis de Coria Cáceres el padre Miguel Ángel Morán. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a una nueva edición del Dios de cada día, el espacio donde contemplamos la actualidad con los ojos de la fe y el corazón del Evangelio. La primera noticia que tengo para vosotros es que Dios te ama con todo su corazón. Ese amor no se queda en nosotros, sino que se despliega a todos nuestros hermanos. Uno no se lo puede guardar, tiene que comunicarlo. Por eso nosotros estamos aquí en el espectro radiofónico, queriendo comunicar ese amor de Dios, que ya veis qué amplio es, de la parroquia Santa María de la Dehesa, con el padre Juan Francisco Pérez. Saludos desde aquí. Y ahora al voluntariado Nuestra Señora de la Almudena en Madrid. Nos desplazamos hasta el voluntariado Nuestra Señora de la Montaña en Cáceres, con un servidor, el padre Miguel Ángel Morán. Y es que así es Radio María, desde Madrid hasta Cáceres, desde un lado al otro, porque el amor de una madre siempre está con nosotros. Hoy compartimos contigo 3 noticias recientes que tocan el alma de nuestra sociedad. Ya sabéis que este programa, El Dios de cada día, habla de lo que nos sucede cada día y desde una perspectiva católica comentamos esas noticias. Pues la primera sería la pobreza infantil en España, que sigue aumentando. Ya veréis lo impresionante de esta noticia. También el impacto del cambio climático, que no solo afecta a la tierra, sino también a los más pobres. Y la apertura de Casa Maná, el primer centro residencial en España para jóvenes con conducta suicida. 3 realidades que interpelan nuestra conciencia cristiana, 3 rostros de dolor, pero también de posibilidad, de compasión y de conversión. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a mirar no solo los titulares, sino los corazones que hay detrás y a preguntarnos qué haría Cristo hoy ante estas situaciones. Pues vamos a atender la primera noticia. Pobreza infantil, herida silenciosa en el corazón de España. Pues según unos recientes informes, vamos a hablar del informe FUNCAS de septiembre del 2025 y del informe FOESA de octubre del 2025. España se sitúa entre los países con mayor tasa de pobreza infantil de la Unión Europea. 1 de cada 3 niños vive en situación de riesgo de exclusión social. Esta es una noticia que nos debe de tocar lo más sensible del corazón. Algunos datos duros del informe de FUNCAS. La pobreza infantil alcanza el 33% de los menores en España. Muchos hogares no pueden garantizar una dieta equilibrada ni un entorno educativo estable. El origen migrante y la situación de monoparentalidad agravan la situación. Y datos claves de este informe, por ejemplo, en España la tasa de población en riesgo de pobreza o exclusión social alcanzó el 25,8% en 2024 frente al 26,5% en 2023. En 2024-2025 se estima que la pobreza crónica, personas que han estado en carencia persistente, afectó al 13,6% de la población, es decir, aproximadamente a 6,7 millones de personas. La pobreza infantil es
particularmente alarmante. La tasa de menores de 18 años en riesgo de pobreza o exclusión social se aproximó al 34,6% en 2024. En cuanto a pobreza infantil pura, menores con ingresos bajo el umbral de pobreza, España registra una tasa del 29,2% en 2024, la más alta de los países de la Unión Europea. En algunas comunidades autónomas los datos son aún más graves. Por ejemplo, en Andalucía, el riesgo de pobreza o exclusión para menores se sitúa en torno al 29,8% si se considera el umbral regional y hasta un 40,5% según el umbral estatal. Causas principales identificadas en este informe: la precariedad laboral. Muchos hogares con menores tienen al menos un adulto trabajando, pero con contrastos temporales, salarios bajos e inestabilidad. O vivencia inaccesible. El alto coste del alquiler y la dificultad de acceso a la vivienda digna incrementan el riesgo de pobreza o exclusión. Insuficiente efecto redistributivo. Las transferencias sociales reducen la pobreza, pero en España se observa que el efecto es menor que en otros países de la Unión Europea. Desigualdad generacional. Los menores sufren tasas de pobreza significativamente más altas que los adultos, lo que indica un fallo estructural en la protección de la infancia. También tenemos otro informe, el informe FOESA de Cáritas del 2025 sobre la pobreza infantil en España. ¿Qué porcentaje, podríamos preguntarnos, alcanza la pobreza infantil en España? Pues un 38,1% de los menores de edad viven en exclusión social en España. Esto representa 1 de cada 3 niños, siendo uno de los datos más graves del informe. La pobreza y exclusión afectan especialmente a los menores de edad, alcanzando un 38,1% por encima de cualquier otro grupo de edad. Otra pregunta que podríamos hacer al informe FOESA es: ¿qué porcentaje de hogares pueden garantizar una dieta equilibrada? Algo muy importante, ¿verdad? El 8,7% de los hogares declara no poder permitirse una alimentación adecuada, lo que afecta especialmente a los hogares con hijos. En hogares monoparentales o con bajo nivel de ingresos, el porcentaje puede ser incluso mayor. 1 de cada 11 hogares en España no puede garantizar una alimentación adecuada, una situación que se agrava en contextos de pobreza infantil. También otra pregunta que podríamos hacer al informe FOESA: ¿la migración agrava la pobreza infantil? Y la respuesta sería sí. El origen extranjero multiplica el riesgo de pobreza y exclusión. Los niños y niñas migrantes o con padres migrantes tienen una probabilidad mucho mayor de estar en exclusión. La tasa de exclusión en hogares con nacionalidad extranjera triplica la de los hogares con nacionalidad española. Y otra pregunta que podríamos hacer al informe FOESA: ¿la situación monoparental agrava la pobreza infantil? También. Los hogares monoparentales, especialmente encabezados por mujeres, tienen una tasa de exclusión del 54,7%. Más de la mitad de los hogares monoparentales están en exclusión social, lo que afecta directamente a los menores que viven en ellos. Claro, ante toda esta amalgama de noticias, la reflexión evangélica que tenemos que hacer aquí en Radio María es: ¿qué diría Jesús ante todo esto? Jesús dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, Marcos 10,14. Él los abrazó, los bendijo y los puso en el centro. No hay fe auténtica si no nos duele el sufrimiento de un niño. Por eso, en Radio María no puede faltar una reflexión como esta. La pobreza infantil no es solo una cuestión de recursos, es una negación del derecho a crecer, a soñar, a tener una oportunidad. La doctrina social de la Iglesia en esto es muy clara. El desarrollo integral del niño debe ser una prioridad para la sociedad. Lo dice
el compendio de la doctrina social de la Iglesia en su número 244. La Iglesia ha defendido siempre la centralidad de la infancia en la construcción del bien común. Los niños pobres son sacramento del niño de Belén, vulnerables, rechazados, pero portadores de esperanza. La sociedad tiene esperanza cuando hay un niño por medio, puesto que es nuestro futuro. Y por eso el oyente de Radio María no se puede quedar con los brazos cruzados ante todo esto que estamos comentando. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Pues apoyar proyectos de Cáritas, proyectos de Manos Unidas o proyectos que tengan que ver con esta situación de la pobreza infantil en las parroquias locales que trabajan con infancia en riesgo. Tenemos que nuestro espíritu de fraternidad alentarlo en este sentido. También colaborar con campañas de recogida de material escolar o alimentos. Actualmente en Cáceres se está haciendo una recogida, fijaos, de juguetes para los niños de los presos, porque la condena la tienen los padres, pero no los niños, y parece ser que los niños también tienen una condena. Por eso esa campaña de recogida de juguetes en Cáceres para los niños de los presos, porque muchos de ellos no le pueden dar a sus niños los regalos de Reyes. No llegan las cartas desde la cárcel a los Reyes Magos. Por eso esta iniciativa tan sobrecogedora para aquellos niños que necesitan la alegría y la ilusión de los demás niños en días especiales como estos días de Navidad, estos próximos días en los que los niños viven esta época tan ilusionante. También educar a nuestros hijos en la empatía, en la gratitud, en la generosidad con otros niños. Qué importante desde los colegios esta labor. Y cómo no, decir esto también en Radio María, orar con ellos por quienes no tienen lo básico y orar por ellos, sembrar compasión desde pequeños. Querido oyente, el hambre de un niño no puede esperar. Como dijo el Papa Francisco, la indiferencia mata, la caridad educa, y tú puedes ser respuesta. Por eso no podíamos dejar esta noticia ahí en los ramales, ¿verdad?, de la actualidad. No. Esta noticia tan impactante es importante y por eso en Radio María, aquí en El Dios de cada día, nos hacemos eco de noticias tan impactantes como esta. También otra noticia que hemos sacado de la actualidad vibrante del día a día, el cambio climático. Cuando la tierra llora, los pobres sufren más. Fijaos lo que dice Oxfam Intermón. Ha publicado un informe que demuestra que los efectos del cambio climático están profundizando las desigualdades en España. Las familias más vulnerables son las más afectadas por olas de calor, subida de precios, dificultad para acceder a agua y vivienda. Algunas claves para poder entender este problema. Las familias con menos recursos no pueden costear sistemas de climatización ante las olas de calor. El aumento de los precios de los alimentos por sequías o fenómenos extremos agrava la pobreza alimentaria. Las zonas más pobres tienen menos infraestructuras para mitigar el impacto climático. Un 70% de la población vive en municipios con un aumento de temperatura media de 1,5 grados centígrados desde 1960. Esto nos parece poco, pero es una barbaridad. Más de la mitad de esas localidades tienen ingresos por debajo de la media nacional. El 0,1% más rico emite 55 veces más carbono que la mitad más pobre. Las ayudas energéticas y de adaptación son menos accesibles para los hogares vulnerables. Claro,
También necesitamos una reflexión ante este problema, porque el dolor de la gente es para nosotros una espiga en nuestro corazón. Jesús caminó por caminos polvorientos, comió con pescadores, habló de campos, de higueras, de semillas. El Evangelio está lleno de referencias a la tierra. Él nos enseñó a bendecir el agua, el pan, los lirios del campo, y nos pidió fidelidad ante también lo pequeño. El que es fiel en lo poco también lo es en lo mucho. Lucas 16:10. Cuando la degradación ambiental ataca a los más vulnerables, jóvenes, mujeres, personas mayores, migrantes, llegamos al corazón del Evangelio. Tuve hambre, tuve sed, ¿os acordáis? Mateo 25, 35, 36. Y lo que hicisteis al más pequeño, ¿verdad? Me lo hicisteis a mí. Mateo 25, 40. La Iglesia responde ante esto. Laudato Si, sobre todo sobre la justicia social. Los efectos más graves de todas las agresiones ambientales los sufre la gente más pobre, lo dice Laudato Si número 48. O nuestro Dios creador nos ha confiado la creación. El mundo es un don que hemos recibido, de Laudato Si número 67. La Santa Sede nos recuerda que ecología y justicia social van juntas. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una crisis compleja. Por eso la Iglesia habla de el cuidado del medio ambiente forma parte esencial del desarrollo integral del ser humano. En el compendio de la Iglesia Católica, el 467. Cuidar la tierra es cuidar al pobre. No podemos amar al prójimo y devastar su entorno. Por eso, sí, el oyente de Radio María tiene que no cruzarse de brazos también ante esta noticia. Y por lo tanto, ¿qué podríamos hacer nosotros? Adoptar un estilo de vida más sobrio y sostenible, reforzar la educación ecológica en nuestras parroquias y familias, unirnos a campañas por el uso responsable del agua, la energía, los residuos, participar en acciones locales de cuidado del entorno, limpiezas, huertos, solidarios, etcétera. Porque la tierra gime y con ella gimen los que no tienen voz. Escucharlos es ya un acto de fe. Por eso vamos a meditar todo esto tan grueso que hemos dicho. Estamos en Radio María, en el Dios de cada día, ese Dios que no es indiferente ante lo que nos pasa día a día, sobre todo con el dolor y el sufrimiento. Por eso, un seguidor de Jesucristo tienes que ser sensible ante las situaciones dolientes de nuestra sociedad. Estamos hablando de la pobreza infantil, que en España ha aumentado. Hemos hablado también de el problema ecológico que tenemos
que sobre todo afecta a las personas más vulnerables. Y ahora vamos a hablar de una iniciativa preciosa. Es una iniciativa que tiene que ver con los jóvenes y hay gente que se preocupa tanto de ellos que quieren dar sentido a sus vidas. ¿Por qué digo esto? Casa Maná, cuando el suicidio juvenil se enfrenta con amor. En Colmenar de Oreja, Madrid, ha abierto sus puertas Casa Maná, el primer hogar en España para jóvenes entre 18 y 30 años que han pasado por crisis suicidas o conductas autolesivas. Esta realidad es actualmente muy presente en nuestra sociedad. Es una iniciativa pionera para dar acompañamiento clínico, comunitario y humano a estos jóvenes. El suicidio es ya la primera causa de muerte no natural en jóvenes en España. Esto nos asusta, ¿verdad? Y es que el sentido de la vida es muy importante. Ojalá muchos escuchen Radio María, porque Radio María es la radio de la esperanza y sabemos que Radio María está haciendo milagros también en este colectivo, puesto que les llena el corazón y las vidas. Es muy importante la salud mental también, se ha convertido en una prioridad nacional, especialmente tras la pandemia. Y es que nos hemos dado cuenta que el corazón no puede estar vacío, puesto que un corazón vacío es un corazón perdido. Y esto nos lleva al sinsentido y muchas veces los jóvenes no pueden con sus vidas. Por eso desde el Evangelio, ¿qué podríamos decir ante este problema? Jesús se acercó a los que sufrían en el alma, al endemoniado de Gerasa, al joven hijo de la viuda de Naín, al que gritaba desde la oscuridad. El Señor no tuvo miedo del dolor psíquico, lo abrazó, lo sanó, lo dignificó. Por eso cada vida humana tiene valor infinito, incluso cuando esa persona ya no lo ve. La fe cristiana anuncia que no estamos solos, que el sufrimiento tiene sentido y que siempre hay posibilidad de resurrección. Por eso, dice la doctrina social de la Iglesia, la persona humana, incluso en medio del dolor más profundo, está llamada a la esperanza. En su compendio, el 553, el suicidio es un grito de desesperación al que hay que responder con presencia, escucha, comunidad y ternura. Como Iglesia debemos de estar cerca del sufrimiento silencioso. Por eso, ¿qué hacer un oyente de Radio María ante este problema? Orar por los jóvenes que sufren en silencio, que son tantos en esta sociedad individualista. Formar agentes pastorales con sensibilidad para acompañar la salud mental. Crear espacios seguros de escucha en nuestras parroquias. En nuestra diócesis de Coria Cáceres tenemos un programa de escucha que lo financia la misma diócesis. Romper el tabú del sufrimiento psíquico, hablar con verdad, con compasión. Casa Maná significa pan del cielo, porque incluso en el desierto Dios provee, incluso en la noche Dios permanece, incluso en el abismo hay una mano que sostiene. Queridos amigos, hoy hemos atravesado 3 noticias distintas pero conectadas por un mismo hilo, el dolor humano, y la posibilidad de esperanza desde la fe. Donde hay niños que sufren, Cristo nos llama a actuar. Donde el planeta llora, Cristo nos llama a cuidar. Donde hay jóvenes desesperados, Cristo nos llama a acompañar. Este mundo necesita testigos, necesita creyentes, te necesita a ti, amado oyente, que no se queden solo en la indignación, sino que se dé el paso al compromiso. Pues pregúntate hoy mismo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo ofrecer al Señor en este Dios de cada día? Ahora a las 11 en antena el programa La Voz del Papa con el padre Mario Ortega.
dedica este espacio a conocer lo que el Santo Padre nos enseña día a día, un tiempo para vivir nuestro ser Iglesia en torno al sucesor de San Pedro. Nos apartéis del receptor, un programa muy, muy interesante. Gracias por habernos acompañado en esta nueva edición del Dios de cada día. Recuerda que puedes volver a escuchar este programa en nuestra web www.radiomaria.es o en plataformas como en Spotify, buscando simplemente el Dios de cada día. Y ya solamente me queda daros la bendición, hablar bien de vosotros ante Dios. Por eso la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Y no os olvidéis, qué bien se está contigo. Gracias por estar ahí, atentos al receptor. Hasta el próximo día. Adiós. Concluye el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la diócesis de Coria Cáceres el padre Miguel Ángel Morán.